porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Yo conocí a Bolívar una mañana larga en Madrid, en la boca del 5º regimiento. Padre, le dije, ¿eres o no eres? ¿O quién eres? Y mirando el cuartel de la montaña dijo, despierto cada 100 años, cuando despierte el pueblo, 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 pueblo. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El manto iris tomó del suelo y alzó tanto su voz, que el pueblo se despertó del sueño en un por ahora. Delante si un día vio el dedo del destino, que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños, de rabia del labrador que da el rastro en el camino, sin ser carroña ve como el buitre ha de devorar lo vivo. Siglos de sol en la piel, comandante llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura, vayamos a derribar gigantes que a buena ventura Dios ayuda. Esa voz que cada 100 inviernos y veranos despierte el alma de quien no cede ante el engaño, que no le teme al más vil conspirador ni odiosos tiranos, que hoy florentinos hay 1000 aunque hayan así diablos. Cuando resuene el clarín, contigo comandante, Sancho y Quijote hasta el fin, jumento y Rocinante, y no lo van a impedir usurpadores blandiendo escapularios, que el nazareno está vivo y lucha aquí a diario. Siglos de sol en la piel, comandante llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura,
vayamos a derribar gigantes que abuelen aventurar. Dios ayuda. Ya no nos van a espantar imperios tan hostiles, que habremos de levantar veredades o fusiles, y ya dejando atrás los tiempos de ingenuos e infantiles, que nunca habrán de faltar febreros ni más abriles. Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Utopía Revolucionaria del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad con nuestro pueblo. Mi nombre es Alonso Acosta del Colectivo Digital de Europa y en esta ocasión tengo el honor que me acompañe una gran camarada, hermana venezolana, periodista, Premio Nacional Simón Bolívar 2022. Y se trata nada más y nada menos de la camarada Yoselina Guevara López, con ella vamos a estar desarrollando el tema de febreros y abriles, justamente el título de esa hermosa canción que hemos escuchado y visto ese video tan lindo de Amílcar Briceño, un cantautor venezolano que hace un homenaje al comandante Hugo Chávez Frías. Y se trata justamente de eso, porque estamos en las vísperas de que se cumpla el 31 aniversario de aquel levantamiento del comandante Hugo Chávez Frías y que se conoció por el mundo en aquel por ahora. Por ahora no logramos los objetivos, pero eso no significa de que claudicamos. La lucha continúa, decía el comandante Simón en El Salvador. Le voy a dar la palabra a la camarada Yoselina Guevara López para que dé un saludo a nuestra audiencia que ya está conectada y a toda nuestra militancia del FMLN y a los colectivos digitales del FMLN en todo el mundo. Bienvenida, Yoselina. Un gusto tenerte en esta plataforma de nuevo. Buenas noches, compañeros y compañeras, y bueno, todos los camaradas que nos están viendo a través del canal del Frente Intercontinental del FMLN. Bueno, para mí es siempre un placer estar con ustedes y compartir este debate de ideas acerca de nuestro comandante Chávez y de la revolución bolivariana y de todos los procesos progresistas que se están llevando a cabo en nuestra querida Latinoamérica y el Caribe. Bueno, que me alegra, camarada. Para nosotros también es una alegría estar conectados ahí con los hermanos latinoamericanos, bolivarianos, una revolución a la que nosotros admiramos muchísimo y de la que aprendemos todos los días. El comandante Hugo Chávez nos dejó una herencia a la cual nosotros abrazamos con mucho fervor porque nos marcó muchas luces, como aquella gran consigna de moral y luces. O sea, una revolución rompiendo con las cadenas de la oligarquía, del capitalismo, y a pesar de un bloqueo férreo, se mantiene viva. Y me gustaría, bueno, antes de entrar en materia, quisiera también informar de que este programa está siendo transmitido también por Radio Latinoamericano, una radio hermana que se solidariza transmitiendo estos programas, y también
Radio Vivencias Musicales, que también la retransmiten. Y también esta transmisión queda grabada en la plataforma de Facebook y en YouTube para los seguidores de esa plataforma. Así es que les agradecemos a todas y todos los que se conectan, a que compartan, a que nos apoyen a romper este cerco mediático. Bueno, Jocelina, la Revolución Bolivariana de Venezuela es una revolución que marca un antes y un después en Latinoamérica después de Cuba. O sea, mucho tiempo después de Cuba, porque Venezuela también fue sometida, como todos los países latinoamericanos, por esa bota imperial que no quiso permitir otra revolución cubana en suelo latinoamericano, aplicando justamente la ley Monroe, o la doctrina Monroe. Pero el comandante Hugo Chávez surge de lo desconocido para muchos. Bueno, no sé si en Venezuela era tan conocido también el comandante Hugo Chávez, porque venía de la academia, un bolivariano de pura cepa, que sí le dolió la mancillación al legado de Bolívar y lo reivindicó. Y el primer intento fue el 4 de febrero de 1992. ¿Qué nos puede contar, Jocelina, de como la base que tenía el comandante Chávez para tomar esa decisión del levantamiento con el movimiento bolivariano 200? ¿Cuáles fueron los antecedentes y qué pasó después? O sea, ¿cuándo irrumpe ya cuando en 1998 gana la primera presidencia? Después vamos a hablar de eso, pero ¿cuál es lo que está de fondo de esto? Bueno, fíjate, en sí, los antecedentes del 4 de febrero del 92, nosotros lo podemos ubicar en el Caracazo que se dio en Venezuela el 27 de noviembre de 1989. Allí se produce un estallido social, una explosión social en Venezuela por un paquete de medidas económicas que el gobierno neoliberal de un presidente llamado Carlos Andrés Pérez trató de imponerle a la población, ¿verdad? Al pueblo venezolano. Era un paquete ideado por instrucciones del Fondo Monetario Internacional, el cual, bueno, reducía el ingreso del venezolano a niveles paupérrimos, ¿no? Ese paquetazo implicaba la reducción del gasto público, la liberalización de los precios del comercio, la promoción de la inversión extranjera, la privatización de las empresas venezolanas del Estado, y eso causó una rebelión popular, 27 de noviembre de 1989. Hubo una cantidad de muertos, asesinados por el gobierno neoliberal de Carlos Andrés Pérez, que era de un partido de la oposición en estos momentos, que es AD. Sacaron a las fuerzas armadas a la calle a asesinar a la gente del pueblo que estaba protestando por ese paquete de medidas económicas neoliberales. Es un poco lo que está sucediendo en estos momentos en Perú. Yo hago la analogía con lo que está sucediendo con el gobierno de Dina Boluarte, donde ya van más de 70 peruanos y peruanas asesinados por las fuerzas de seguridad. En ese momento, en el 89, volvemos a Venezuela, se produce ese Caracazo. Fíjate que las fosas comunes donde enterraron a las personas que asesinaron,
numerosas, pues. O sea, hubo inclusive una investigación acerca de los asesinados y de la impunidad que hubo en ese momento con el gobierno de Carlos Andrés Pérez. El comandante Chávez, a raíz de esos acontecimientos, ya se estaba conformando el movimiento bolivariano, el MBR 200, y irrumpe en el panorama político, digamos, venezolano el 4 de febrero del 92. Ya esta era una rebelión militar, dado los desmanes que se estaban produciendo dentro del gobierno venezolano para el momento, ¿verdad? ¿Por qué se produce? Por la crisis hegemónica que había en ese momento, que todavía está en curso, hay que recalcar eso, todavía está en curso digamos, digamos, la despauperización de toda la plataforma política, digamos, dentro del Estado venezolano. Con la pauperización de toda la plataforma política, irrumpe el comandante Chávez a través de un movimiento militar que en ese momento no tenía el apoyo popular porque era desconocido. Lo que hace que el pueblo venezolano lo conozca es justamente el discurso al que tú hiciste referencia, que es el por ahora, donde el comandante Chávez le pide a los compañeros que se rindan porque los objetivos no habían sido alcanzados. Hubo una traición dentro del movimiento. Bueno, de eso se puede conversar. Como en todos los movimientos, hay gente que es traidora, pues. No se alcanzan los objetivos en la ciudad capital y el comandante Chávez da ese discurso que, digamos que llega hasta el seno del pueblo venezolano y inicia allí quién es este militar que está con el pueblo, quién es este militar que no está al servicio del neoliberalismo. ¿Quién es este militar que se parece a nosotros? ¿Quién es este militar que es afrodescendiente, que tiene sangre indígena? ¿Quién es este militar que no es rubio, que no es de una fisonomía caucásica? ¿Quién es esta persona que está irrumpiendo en el panorama político? De allí, bueno, todos conocen que el comandante estuvo detenido, que fue detenido, y decide no tomar el poder a través de las armas, sino a través de los comicios electorales. Allí comienza el recorrido que hizo el comandante Chávez a través de toda Venezuela, con escasez de recursos, con escasez digamos, de movilización, digamos, a nivel económico, pero que llegó hasta el corazón del pueblo venezolano.
Pero, Jocelina, el comandante Chávez estuvo preso 2 años, eh, que fue liberado en marzo del 94. Pero no fue casualidad, fue liberado también por una presión popular, ¿no? Sí, Porque tengo entendido yo de que se sí, creó un movimiento alrededor de lo que fue la liberación de Chávez y que ya estando en la cárcel prácticamente ¿cómo se llama? Se decidió por lanzar la carrera política y fue la promesa de romper con la constitución, de crear una nueva constitución, que incluso en el 98, cuando ganó las elecciones, su juramento fue sobre esta moribunda constitución, firmaba su nuevo mandato. O sea, ¿cómo sí, fue esa gestación del movimiento? sí, bueno, porque fíjate, hay un desprestigio de la democracia liberal burguesa en ese momento. O sea, es una fractura de la plataforma política del Estado venezolano. Desde la cárcel empiezan las visitas, eran numerosas las personas que querían conocer, periodistas, intelectuales y gente que se va sumando al pensamiento político del comandante Chávez en ese momento, que se está gestando ya, que sale a la luz pública. El movimiento bolivariano, con los valores bolivarianos, fundado en contra de la doctrina Monroe, porque acuérdate que el bolivarianismo va contra la doctrina Monroe. El comandante Chávez toma los valores bolivarianos y de allí empieza un movimiento que tiene la visión nacionalista por Bolívar, por Simón Bolívar, pero que a su vez es latinoamericano y caribeño, porque recordemos que el libertador Simón Bolívar fue el único ejército que llegaba a liberar y no a imponer un mandato y no ejercer un poder absoluto y autoritario en los territorios que liberaba. Entonces, aunque tenga el movimiento bolivariano ese carácter nacionalista, es a su vez internacionalista, pero internacionalista dentro de la democracia y en el respeto de la soberanía de los pueblos. Bueno, como te decía, hay un desprestigio de la democracia liberal burguesa, la incapacidad del modelo económico neoliberal de mostrar resultados positivos para el pueblo y el descrédito total de los políticos venezolanos en ese momento. De allí que irrumpe todo un liderazgo nuevo que viene desde el seno popular, líderes sociales, luchadores populares, que son los que pasan a tomar el protagonismo conjuntamente con el comandante Chávez, porque recordemos también que el movimiento bolivariano es abierto a todas las, digamos, a todas las miradas o a todas las visiones que están dentro de la izquierda. Ya de eso lo habíamos conversado, que inclusive es un movimiento que tiene unas características propias de acuerdo al pueblo venezolano, abierto inclusive a las diferentes religiones, que no se limita únicamente al pensamiento único, sino que hay una apertura donde entran indígenas, donde entran afrodescendientes, donde entra la sexodiversidad, donde entran las diferentes religiones, los credos religiosos, digamos,
y hay esa pluralidad dentro del movimiento bolivariano. De allí que se toma que el comandante toma la decisión, el comandante Chávez, de ir a la toma del poder, pero no a través de la lucha armada, sino a través de los comicios electorales. Y la forma de ganar los comicios electorales era incentivando el voto, porque la gente había perdido, inclusive el pueblo venezolano había perdido, inclusive las ganas de votar, las ganas de ir a las elecciones, de participar en las elecciones. El comandante Chávez tiene un gran logro que incentivó de nuevo la politización del pueblo venezolano. La politización en el sentido de la participación en las elecciones. Entonces nosotros vemos que desde las elecciones del año 98, desde las elecciones del año 98 ha sido una participación altísima del pueblo venezolano. Y cada vez que se llama elecciones, es verdaderamente una fiesta electoral. Y la gente sabe que es una participación directa y que se convirtió el pueblo venezolano en sujeto político, un sujeto consciente que sabe el valor que tiene el voto. Hay varias, bueno, del comandante Chávez se puede hablar largo y tendido, pero hay dos características que me parece que son importantes resaltar, o tres características podría decir. Una, que ya desde el nombre que le pusieron cuando era un movimiento militar era MBR 200, o sea, que era un movimiento bolivariano pero revolucionario. Y al ser bolivariano era antiimperialista, porque eso el comandante Chávez lo marcó desde el principio, antiimperialista, porque llevaba ¿cómo se llama? Llevaba la guía de Bolívar. Y luego, al ser revolucionario, el comandante Chávez fue también progresando en lo que fue el concepto socialista, porque al principio él no hablaba de socialismo, hablaba de una nueva constitución, hablaba de la Quinta República, que era, digamos, como de llevar a Venezuela a una verdadera democracia robusta, participativa, pero no directamente de como trastocar el poder capital, digamos, sino que más bien era una lucha nacionalista, antiimperialista, pero con un carácter plenamente democrático, lo que tú estás diciendo. Y que eso, con su acción, se ganó la confianza del pueblo, justamente para participar en elecciones que era posible. Pero también no estaba desvinculado del movimiento revolucionario, porque él lo comentaba también, tenía muy buenas relaciones. Bueno, Adán Chávez pertenecía también de la ala civil de izquierda, tengo entendido, que el hermano. Me parece que Ali Rodríguez Araque también, él era de la guerrilla, pero tenían buenas relaciones con Chávez. Pero bueno, el comandante Chávez gana las elecciones en el 98 e inicia un proceso de transformación y que ese proceso se ve seriamente confrontado con los poderes oligárquicos, con el capitalismo y con el imperialismo. Que el 2 de abril, no, perdón, el 11 de abril del 2002, al comandante Chávez le dieron un golpe de Estado. Y que las condiciones fueron un poco parecidas también a lo que pasó en el 87, lo que estaba hablando en el Caracazo. Yo recuerdo aquella manifestación del Puente Yeguno, que fue el argumento perfecto para el golpe. ¿Qué nos puedes decir de ese fenómeno que pasó en el 2002, los antecedentes del golpe, el golpe y la liberación, que a mí me parece que fue una de las cosas quizás más gloriosas que ha tenido el pueblo venezolano, de haber liberado al comandante Chávez sin haber necesitado utilizar las armas para un baño de sangre, sino que la pura presión popular? Sí, fíjate, hablando un poco del gobierno, del inicio del gobierno del comandante Chávez.
El comandante Chávez tenía dos alternativas. Bueno, eso yo lo veo así, ya estoy dando mi punto de vista. Bueno, y lo estoy compartiendo con todos los televidentes de este programa, pues. Él tenía dos alternativas, o la refundación capitalista, o sea, el fortalecimiento de toda esa estructura neoliberal que hubiese significado el entregarse a los poderes capitalistas que estaban, porque recordemos que una cosa es tomar el gobierno y otra cosa es tener el poder, que es lo que nosotros hemos visto en algunos gobiernos progresistas, que se ganan las elecciones, se toma el gobierno, pero no se llega a tomar el poder como tal porque hay un estado profundo gobernado por los poderes fácticos, los poderes reaccionarios. Entonces, el comandante Chávez tenía esas dos alternativas, o refundar, reforzar y sublevarse al capitalismo, al neoliberalismo, o avanzar hacia un proyecto económico alternativo y un proyecto revolucionario a nivel social. El comandante Chávez decidió que desde el momento que se hace una asamblea constituyente donde los diputados y diputadas que fueron elegidos no pertenecían a la democracia liberal burguesa, sino venían del seno del pueblo. En ese momento, el comandante Chávez decide que va hacia un proyecto revolucionario, totalmente revolucionario, que rompe con la línea política que venía comandada desde los Estados Unidos, porque recordemos esto, son gobiernos que son títeres, que son comandados desde los Estados Unidos, desde el Fondo Monetario Internacional. Esos son y que todavía persisten, lamentablemente todavía persisten en Latinoamérica. Todavía hay gobiernos que son comandados desde los Estados Unidos. Y nosotros que estamos viviendo por circunstancias aquí en Europa, sabemos que en lo que está sucediendo en estos momentos en Europa con el conflicto Rusia-Ucrania, porque esto está sucediendo porque estos gobiernos están siendo comandados desde el Departamento de Estado norteamericano y están llevando, y aquí hago un inciso hablando de la situación actual, está llevando a Europa a un abismo a nivel económico y a nivel social. Nosotros aquí se están presentando las manifestaciones populares más numerosas que no se habían presentado en estos últimos 10 años. Manifestaciones populares por la situación económica que se está viviendo, la situación económica y social que se está viviendo aquí en Europa, comandado por los Estados Unidos. Entonces, volvemos al caso de Venezuela. El comandante Chávez decide avanzar hacia un proyecto alternativo, revolucionario, y por supuesto, esto no lo iba esto no lo iba a permitir los Estados Unidos. De allí que fíjate que los medios de comunicación en ese momento, en el 2002, los medios de comunicación se convirtieron en un sujeto político, en un
actor político a favor de la oposición venezolana y a favor de los Estados Unidos. Levantaron una cantidad de calumnias ese día, el 10, me parece que fue el 11 de abril, levantaron una cantidad de calumnias a nivel comunicacional, partieron las pantallas de las televisoras, las partieron, asesinaron, colocaron francotiradores en una de las marchas, la marcha más importante, colocaron francotiradores, asesinaron inclusive gente de la oposición venezolana, las asesinaron, los asesinaron estos francotiradores pagados por la oposición venezolana, pagados por los Estados Unidos, y culparon al comandante Chávez de esos asesinatos. Cuando el famoso video de Puente Llaguno, que salen unos compañeros disparando, estaban defendiendo de la Policía Metropolitana a la marcha chavista, a la marcha que estaba pasando por Puente Llaguno. Bueno, se produce yo creo que ese ha sido uno de los casos más emblemáticos en los cuales se ha manipulado la opinión pública, pero el pueblo venezolano supo la verdad en ese momento. El pueblo venezolano fue consciente y empezó lo que nosotros le llamamos Radio Bemba, que se empezó a pasar los mensajes, se empezó a llamar la gente de boca a boca, se empezaron a pasar los mensajes y a decir lo que estaba sucediendo de verdad, que era lo que había sucedido. Se llevan preso al comandante Chávez por las razones que te estoy dando, culpabilizándolo de unos asesinatos de los cuales él no tenía ninguna culpa ni tenía ningún conocimiento. Se lo llevan preso y el furor popular es el que hace que el comandante Chávez lo rescaten de esa ignominia en la cual lo habían culpabilizado, pues. Yo creo que la oposición venezolana nunca se esperó esa reacción popular. Fueron miles de personas que se apostaron, no solamente en Miraflores. De Miraflores salen como, bueno, con el perdón de los ratones, pero salieron como unos ratones despavoridos del Palacio de Miraflores. Hay unos videos que los compañeros y las compañeras que nos están viendo pueden también recordar ese momento donde pero fueron momentos duros para el chavismo, porque inclusive al nuestro actual fiscal, Tarek William Saab, el doctor Tarek William Saab, se lo llevaron preso. Golpearon a los diputados, a las diputadas de la Asamblea Nacional. En ese momento fueron momentos duros. Allanaron casas de los diputados, de las diputadas, pero hubo una demostración de valentía en las filas del chavismo. No se entregaron.
porque la vía más fácil era ser traidores y entregarse a la oposición que en ese momento Carmona Estanga se había autojuramentado como presidente de Venezuela y bueno, había derogado inclusive el nombre de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, le había cambiado, hasta el nombre le había cambiado a Venezuela. Ese es un personajillo que está viviendo ahorita, creo, en Colombia. Está allí escondido. Bueno, pasó al albañal de la historia. Carmona el Esa Breve, le persona. decían, Jocelina. Carmona el Breve, que duró 72 horas. Y ahí Así surge es, la consigna de que cada 11 tiene su 13. Sí, por la sí, liberación. No, realmente, mira, Jocelina, esto es interesantísimo. Nosotros los latinoamericanos tenemos que conocer más de nuestra historia porque se repite. Mira, yo estaba viendo, haciendo un comparativo, por ejemplo, con lo que, ya que tú hablaste de Ucrania, cómo comenzó en el Euromaidán los mismos francotiradores disparándole a la gente para después justificar el golpe de Estado. La misma, o sea, yo lo veía, era un calco y copia de lo que pasó en Venezuela. Lamentablemente, acá no pasó lo que pasó en Venezuela, lo que tú decías, el Radio Bemba, que yo lo consideraría incluso quizás el primer golpe de Estado mediático, sí, porque, o sea, fueron los que bloquearon todas las señales y se la tiraron pasando caricaturas cuando en la calle la gente estaba matándola. Y al comandante lo llevaron para la isla ya de Orchila, o sea, y nadie sabía. Y fue gracias a la lealtad que le tenían los soldados al comandante que pudo comunicar él a su hija María que estaba ahí, que estaba vivo y que no había renunciado, porque lo hicieron, bueno, publicaron una nota firmada supuestamente por Chávez que había renunciado. Entonces, todo esto creo yo que es una gran enseñanza para los pueblos de que si nos organizamos en torno a una idea justa, podemos, como decía José Martí, una idea justa en el fondo de una cueva puede más que un ejército. Porque acá el ejército en Venezuela le tuvo respeto al pueblo. Y fue, no sé si te acuerdas de eso, Jocelina, pero cuando, no sé si fue, no recuerdo el comandante que estaba entonces, no era Padrino López, era otro, pero que les dijo a los oligarcas, si no entregan a Chávez, le entregamos las armas al pueblo y ustedes son los responsables de ese baño de sangre. Y entregaron a Chávez y Chávez se los repetía cada vez que podía. Aquí la garantía de sus vidas es la revolución bolivariana, porque no permite un baño de sangre. O sea, yo creo que tenemos muchísimo que aprender, Jocelina, y bueno, el tiempo, mira, aquí es oro. Yo te voy a leer unos mensajes que han llegado porque, por respeto a los que nos están viendo o comentando, te voy a leer algunos. Eh, y aprovechar también para enviar un saludo al pueblo venezolano, a esa revolución que nos ha dado tanto, eh, junto a la revolución cubana. Dice Lucas Pompilio, saludos a todos. Rodrigo Melara, saludos camaradas. Rodrigo Melara es un compañero que está dirigiendo un círculo de estudio de educación popular, dándole seguimiento a estos programas, Jocelina, de acá de Suecia. Alberto Rodríguez, saludos al Frente Intercontinental del FMLN y a su invitada. FMLN Suecia, saludos, compa Pompilio. Saludos a la invitada, importante tema de hoy día. Isela Sánchez, de Suecia, saludos desde Uppsala, Suecia. Rodrigo García, José Rodrigo García dice, saludos al Frente Intercontinental del FMLN y a la compañera Guevara. Glelis Hernández, saludos camaradas. Foro Latinoamericano, saludos compañeros y compañeras del Frente Intercontinental del FMLN, a nuestra compañera Jocelina Guevara, un fuerte abrazo y nuestro saludo de la Patria Grande. Bueno, algunos saludos ahí, Jocelina. Bueno, para ir cerrando algunas reflexiones, bueno, porque el legado de Chávez es tan grande, esa revolución es tan
tiene tanta fortaleza. O sea, yo lo veo en toda la organización que dejó a través del Partido Socialista Unido de Venezuela y todos los consejos comunales y todas las misiones. O sea, eso explica por qué a esa revolución no la derrumba nadie. Entonces, sin embargo, ¿cuáles son los retos más grandes que tú consideras que tiene la revolución bolivariana en bueno, en este momento? Bueno, fíjate, nosotros estamos en Venezuela, estamos en guerra. Eso es una de las, yo creo que una de las principales eh, características que nosotros tenemos que estar conscientes que estamos en guerra. Y estamos en guerra con el imperialismo norteamericano. Y el imperialismo norteamericano, señores, señoras, no va a ceder. El imperialismo norteamericano se puede ir a mesa de diálogo, se puede conversar, se puede activar la emisión o la negociación del petróleo porque lo necesitan, pero el imperialismo norteamericano y el Departamento de Estado no van a ceder. Entonces, partiendo de ese conocimiento de que estamos en guerra, de allí digamos que nosotros tenemos que actuar pensando que estamos en guerra. Entonces, no se pueden tener las mismas condiciones que al inicio de la Revolución Bolivariana, cuando no se estaba en guerra, cuando no se tenían sanciones. Son más de 900 sanciones que ha impuesto el Departamento de Estado a Venezuela. O sea, no solamente sanciones a los funcionarios, sino sanciones al pueblo venezolano. Una imposición de que ellos llaman medidas coercitivas unilaterales, pero que son sanciones. ¿Qué quiere decir esto? Un bloqueo de las finanzas y del dinero que entraba en Venezuela, el dinero que entraba por el comercio del petróleo. Entonces, claro, nosotros oímos que algunos compañeros dicen, bueno, pero ya se está comercializando, se está empezando a comercializar el petróleo, pero atención, las sanciones no las han levantado. Este señor que está en la Casa Blanca, Joe Biden, no ha levantado las sanciones. No hay gobernante norteamericano que sea menos malo. Son iguales. Están comandados por el Departamento de Estado norteamericano. Ellos llegan a esa silla allí en la Casa Blanca, en el estudio Oval, y ellos tienen que seguir haciendo lo que han hecho, la línea política que el Estado profundo les ha impartido. Y por lo tanto, Venezuela sigue siendo para ellos una amenaza porque, como tú lo decías, es el faro, es una revolución fuerte, con una fortaleza que está en el pueblo venezolano que no la han podido derrumbar. No la han podido derrumbar porque el comandante Chávez construyó toda una base popular de un pueblo consciente. ¿Ves? Entonces, esa es una de las principales, digamos, una de las principales características o una de las principales, de los principales temas que nosotros tenemos que tener en cuenta, de que se está en guerra, que estamos en guerra con el imperialismo norteamericano y que no, por supuesto que no se pueden tener las mismas condiciones. Cuando estás en paz
sublevado a los intereses norteamericanos a cuando estás en guerra con uno de los imperios más criminales de la historia de la humanidad. Y eso te lo demuestra, por ejemplo, la Revolución Cubana. Entonces, algunos compañeros dicen, bueno, y hago este comentario, que el comandante, que el presidente Nicolás Maduro no es igual que el comandante Chávez. Claro que no es igual que el comandante Chávez, pero está haciendo un trabajo de continuidad del legado del comandante Chávez. Porque si el presidente Maduro se hubiese entregado, ya hubiesen levantado las sanciones. Por ahí hay un aliciente. Bueno, digamos, la pregunta que tú me hacías, ¿cuáles son las... estos son todos los riesgos, todos los riesgos que está enfrentando el gobierno venezolano, el gobierno chavista del presidente Nicolás Maduro, vienen desde los Estados Unidos. Vienen desde esa guerra que no es una guerra hasta los momentos con armas, es una guerra mediática, una guerra económica, una guerra de cuarta generación, una guerra que inclusive, fíjate que haciendo colación de lo que está sucediendo, fíjate, una guerra que inclusive la migración venezolana viene comandada desde los Estados Unidos. Hay una propaganda para producir la migración venezolana, para que la gente saliera desde Venezuela. Y eso fue comandado desde las redes sociales. O sea, gente que se va por la selva del Darién, que está entre Colombia y Panamá, gente que se va por esa selva con peligro, bueno, de todo tipo. O sea, barro, 2 metros de barro, ríos con corrientes que la gente se pierde, que muere. Eso lo promocionaban por las redes sociales. ¿Para qué? Para hacer salir a la migración venezolana desde Venezuela, cruzando por Colombia, cruzando la selva del Darién, el tapón del Darién, hasta llegar a lo que ellos le llaman el paraíso, que es los Estados Unidos. Entonces, partiendo desde ese conocimiento, partiendo desde ese principio, de esa característica, nosotros tenemos que estar conscientes de que se está en guerra. O sea, que no es una situación normal. Entonces, las exigencias que algunos compañeros y compañeras tienen son propias de una situación normal, de una situación de paz, que no se tiene en Venezuela a nivel político con los Estados Unidos. Bueno, esa es una de las reflexiones. Aquí podemos pasar todo, como tú decías, podemos pasar toda la noche conversando, porque son temas profundos. Pero sí, no, pero lo interesante de todo esto, Jocelina, es de que todo tiene ¿cómo se llama? Hay una concatenación de todas las luchas que debemos de sacar una lectura. O sea, todo lo que tú estás diciendo lo podríamos nosotros explicar, cualquier fenómeno que pasa en cualquier otra parte. Lo que tú estás diciendo ahora, por ejemplo, eso lo aplicaron en Cuba con la ley de los pies secos. O sea, aquella de donde fomentaban a los cubanos que tiraran al mar y que no importaba que se ahogaran, pero que lo que se salvaban les daban la residencia inmediatamente. La misma política contra Venezuela. O sea, yo quiero ir concluyendo ya, porque el tiempo ya no fue, pero
enviando mi solidaridad al pueblo de Venezuela, a esa revolución, condenando ese criminal bloqueo, exigiendo cese ese bloqueo criminal contra Venezuela y contra Cuba. Y también solidarizándome con el pueblo de Perú, que está ahorita siendo atropellado, y contra todos los pueblos que están siendo atropellados por la bota neoliberal, capitalista e imperialista. O sea, nosotros los revolucionarios nos caracterizamos por eso, por ser antiimperialistas, porque nosotros sí consideramos la máxima de Lenin, el imperialismo es la fase superior del capitalismo, y eso lo vemos en cualquier parte, arrasando con los recursos naturales y dejando muerte y dejando destrucción a su paso. Yoselina, como el tiempo se nos ha acabado, te voy a pedir que en un minuto ahí dejes un mensaje final y un llamado ahí a los pueblos latinoamericanos, un mensaje de la Revolución Bolivariana de Venezuela a los pueblos de Latinoamérica y el mundo en lucha por una sociedad más justa. Bueno, fíjate, contra todos los pronósticos, hoy está iniciando la liga, la serie del Caribe 2023 en Venezuela. Ayer se inauguró un estadio, pero monumental, que se llama Simón Bolívar en Caracas. Y bueno, es un momento de alegría para el deporte, para el pueblo, y es un momento de encuentro porque también porque el deporte es parte del encuentro de los pueblos. La práctica del deporte es siempre un momento de encuentro y de alegría. Entonces, contra todos los pronósticos se está haciendo la serie del Caribe en Venezuela del 2 al 10 de febrero. Y bueno, eso te demuestra la lucha del pueblo y la resistencia del pueblo venezolano. Eso te demuestra que contra todos los pronósticos, contra todos los llamados tanques de pensamiento que constantemente están ideando las formas y las maneras de derrotar las revoluciones y los gobiernos progresistas en nuestros países, la revolución bolivariana sigue adelante y sigue en resistencia y sigue con alegría. Y eso es uno de los principales legados que nosotros estamos llevando adelante del comandante Chávez. Y bueno, el mensaje es ese, la resistencia, hay que seguir adelante. Más temprano que tarde, los pueblos hallarán el camino de la liberación, de la emancipación total del yugo neoliberal, del yugo capitalista, del yugo imperialista. Así es. Muchísimas gracias, Yoselina. Te voy a invitar para que hablemos en otro programa, hacer un comparativo del antes y el después de la Revolución Bolivariana, porque hay mucha tela que cortar en eso. Porque a mí se me gustaría de que, digamos, se vean los avances de la revolución, porque no solamente es resistencia, sino que también es avance, pero un avance que no se ve justamente por el cerco mediático y porque no son obras populistas, sino que son obras verdaderas de sacar al pueblo de la pobreza y de empoderarlo hacia una vida más digna, más justa. Pero Yoselina, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu ponencia excelente. Nos enorgullece tener a Venezuela bolivariana como amiga de nuestras luchas, así como a la Revolución Cubana. Así que seguimos ahí agradeciendo a todos los que se conectaron, los que comentaron y compartieron, también a toda nuestra militancia a mantenerse unida, siempre pidiéndoles que nos unamos en el pensamiento y en la acción para poder hacer esta revolución rumbo a nuestra liberación. También agradeciendo a la solidaridad internacional por todo el apoyo que nos han dado, nos dan y que nos siguen dando, exigiendo la libertad para las y los presos políticos, no más persecución política en El Salvador, una
solidaridad con la comunidad de Santa Marta, que ha sido atropellada recientemente. Exigimos la libertad para los compañeros presos de la comunidad de Santa Marta, también del sindicato de Soyapango, así como la comunidad de Tasajera. Bueno, y nos vamos a ir despidiendo. Vamos a cerrar el programa con una canción de una cantautora que lamentablemente se nos fue, que fue la Solimar Cadenas, que fue una jovencita que dejó un gran legado a pesar de su corta edad, y también todas sus canciones dedicadas a la revolución. Así es que vamos a cerrar las cámaras, Yoselina, para poder pasar este video, y con esto vamos a cerrar. Así es que dictadura nunca más. Que viva la Revolución Bolivariana de Venezuela y que viva el FMLN. ¡Que viva! Bueno, apagamos la cámara. Si luché por libertad, si morí, si vencí, si viví para cantar, si soñé, si creí, si Simón me acompañó entre montes y ciudades, en la esperanza, en la soledad, si nací para amar, si elegí mi porvenir y el nombre de mi patria, si encontré lo que perdí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí. Labraremos la tierra y dormiremos en paz. Despertaremos felices. Un canto de libertad. Simón nos acompañó entre montes y ciudades, en la esperanza, en la soledad, si nacimos para amar, si elegimos el futuro y el nombre de la patria, si logramos nuestro triunfo, sigamos juntos, sigamos juntos, sigamos juntos, sigamos juntos. Sigamos juntos, sigamos juntos, sigamos juntos, sigamos juntos. Si elegí mi porvenir y el nombre de mi patria, el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.